una pequeña mesa inaugural en este Día Internacional de la Enfermería. Vamos a contar para ello, no sé si recordaréis, hace un par de años estuvo por aquí Andrés Averasturi hablando de su experiencia con la profesión enfermera, desde el punto de vista de cuidador, de acompañante de su padre, también de cuidador y acompañante de su hijo. El año pasado estuvo aquí Pedro Solís y en esta ocasión vamos a contar también con alguien relevante, alguien que tiene que ver con el mundo de la enfermería y ahora os contaremos por qué, y alguien vinculado a esta provincia de Guadalajara. Ella interpreta a una enfermera en una serie de televisión española, en Centro Médico, la enfermera Pepa Monteoliva. Por ahí tenemos a María Pedro Viejo, esa actriz, y nos va a acompañar en esta mesa inaugural. Después de esta mesa inaugural va a tener lugar ya la inauguración como tal. Contaremos aquí con la directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, junto a la directora gerente del Área Integrada de Guadalajara y también, por supuesto, la directora de Enfermería. Nos acompañan por aquí delante la directora de Enfermería, su directora. Y después de esa mesa inaugural también vamos a querer dar a conocer, para que todos lo sepáis, los proyectos que han optado, que participan en el primer concurso de ideas de la gerencia. Se conocerán los proyectos y también se dará a conocer cuáles son esos proyectos ganadores y que se implementarán. Así que más o menos os pongo en antecedentes de lo que van a ser estos primeros compases de la jornada del Día Internacional de la Enfermería. Y ahora, sin más, y sin querer robar más minutos de tiempo, Esther Murillo, todos la conocéis, supervisora de formación en enfermería aquí en el Área Integrada de Guadalajara, y también María Pedro Viejo, son las que van a dar comienzo a esta jornada que seguro que será muy enriquecedora. Gracias por venir. Yo ya lo he... Buenos días a todos, bienvenidos a esta jornada del Día Internacional de la Enfermería 2019 con el lema La salud es para todos. Y para arrancar con fuerza este acto, este día, contamos con la presencia de María Pedro Viejo. Bienvenida, María. Hola, Esther, buenos días y buenos días a todos y a todas, que parece que ahora hay que saludar así porque si no... Sí, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, pues estoy, la verdad, muy, por un lado, contenta de estar aquí con vosotros. Yo soy de Guadalajara y he visitado este hospital como paciente. Aquí me han operado de apendicitis hace unos años ya. Y también como acompañante de, bueno, de familiares aquí en Guadalajara. Y por otro lado, sorprendida, porque es verdad que mi contacto con la medicina es circunstancial. Es verdad que a mí me gusta mucho, pero he tenido la suerte de desempeñar el papel de Pepa Monteoliva durante 3 años en una serie y, bueno, digamos que esa es mi gran incursión en el mundo de la medicina, que a través de la tele, bueno, pues al final también se aprende mucho de la profesión. Bueno. Vamos a hablar un poco de la trayectoria profesional de María. ¿Vale? María es una actriz emergente del panorama nacional, la hemos visto en diferentes series de televisión como Águila Roja, en el papel de Anaís, en Centro Médico como la eficiente enfermera Pepa Monteoliva, pero ha trabajado en otras series de televisión como Baby en Telecinco, Acacias 38 en Televisión Española, Génesis en la mente del asesino en 4, El siguiente en Telemadrid, Olmos y Robles en Televisión Española. En la gran pantalla también ha hecho trabajos. Ha participado en películas como Éxodus, Dioses y Reyes de Ridley Scott en 2014, Un ramo de cactus, La actriz, Uno de los dos está equivocado de Pablo Llorca, El lado oscuro de Luciano Berriatúa, Dirty Links de Giorgio Molteni y Ocupados de Eduardo Sainz de Vicuña. Luego en teatro, y desde los 15 años ha interpretado más papeles en diferentes obras como Secreto Agravio, Secreto Venganza, Don Juan Tenorio, Garcilaso, La Feria Corrupia, Fausto 94, esto fue en Polonia y en Alemania. Sí. Lo cierto es que siempre, y también un musical. Sí. José el Soñador. Sí. Es cierto, ¿no? Sí. Vale. Pero hay más. Ella es una profesional a la que le apasiona la comunicación, luego entenderéis por qué. A los 16 años condujo un programa de radio, un programa propio de radio, pero también ha colaborado en otros programas de televisión española como Libros con Usabi, de la 2, Gran Vía 100, de Telemadrid, y ha presentado, entre otros,
Hola, ¿qué tal? El curso de español en Canal Internacional de Televisión Española. También ha viajado como reportera a Omán, Bélgica, Japón e imparte clases de comunicación a diferentes organizaciones como Save the Children, Greenpeace, Cáritas, Ecologistas en Acción, CEACES, y me incidías tú mucho en CEACES antes, Médicos del Mundo y en la Universidad de Alcalá. También es docente en la Universidad de Alcalá. ¿Y por qué? Porque es licenciada, os decía, luego entenderéis por qué. Ella es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Alcalá. Además está realizando un doctorado en teatro, es máster en Gestión Cultural y ha estudiado Arte Dramático en la Escuela Nacional de Teatro Clásico e Interpretación con George Strasberg en Madrid y en Nueva York. Bueno, ¿qué es lo que no has hecho, María? Bueno, pues muchas cosas. Pero yo leo lo todo que pasa esto... es que si lo lees así todo parece que es mucho, es... pero luego no, los actores siempre tenemos la sensación de que nos falta trabajo. Siempre tenemos ese agobio. Bueno, pero vas muy bien, vas. Bueno, muchas gracias, Esther. Vas muy bien. Bueno, y además le encanta realizar voluntariado con personas mayores. Esto nos lo decías el otro día que quedamos a tomar un café aquí en nuestra cafetería y lo pudimos ver en el Hospital de Día de Geriatría, que estuvo con nosotros, hizo una visita, ¿vale? A ver si podemos pasar esto y vemos una imagen. Bueno, estuviste aquí, sí, ¿vale? Y nada, yo quiero decir, estáis viendo esta foto en la que están ahí los pacientes, pero ella estuvo de tú a tú con los pacientes, la vimos practicar escucha activa. No solamente se comunicaba con los pacientes por su lenguaje verbal, sino también utilizaba el lenguaje físico, el contacto físico con los pacientes, los calmaba, se le notaba, yo le decía, tienes cualidades, y es que es eso, que hace voluntariado con personas mayores. Es lo que, o sea, cuando era más pequeña, yo creo que con 14 años era el voluntariado que hacía era ir a visitar a personas mayores, y la verdad es que es un sector de la sociedad que, a ver, todos prestamos mucha atención a los niños y fenomenal, porque los niños están más desprotegidos, no tienen capacidad de decisión, dependen de los adultos, pero es verdad que hay un sector muy grande de la sociedad que son las personas mayores, que muchos tienen la suerte de tener familia cerca y familia que se ocupe de ellos, no solamente de sus necesidades más primarias, sino también emocionales, pero hay un tremendo sector también que no tiene esa suerte, ¿no? Y hay unas historias muy grandes detrás de estas personas que han vivido y que por supuesto tienen emociones, y lo único que ha pasado es muchísimo tiempo por ellos y de repente dejan de tener algunas cualidades, y a mí es un sector, a mí me gusta. Sí. Tú te darías para la especialidad de geriatría. Sí, tenemos especialidad en enfermería de geriatría. Pues sí, no te digo yo que no. Sí, tirarías por ahí. Bueno, cuando te miramos, te identificamos tanto con Pepa Monteoliva, con esa enfermera súper eficiente, empática, colaboradora, buena compañera, que le gustan mucho las causas sociales. Pero dinos tú, ¿qué tenéis en común Pepa Monteoliva y tú, y María Pedroviejo? ¿Qué tenéis en común? Pues yo creo que tanto Pepa como María, las dos somos muy cabezotas. Pero es verdad que cuando quieres hacer cosas en la vida, algunas veces es verdad que la única manera es ser un poco cabezota, ¿no? Y perseverar, porque la sociedad es como es y tampoco tienes fácil determinadas situaciones, cosas, ¿no? Pero bueno, eso es un poco más a nivel cómico. Pepa es una persona que se mueve por convicciones y por principios, y yo creo que yo también. Yo siempre he querido ser actriz desde muy pequeña, cuando a mí me decían aquí, pero ¿cómo vas a ser actriz si eso es muy complicado, es muy inestable? Y yo pensé, bueno, ya, pero ¿qué hago, no? Eso es lo que quiero hacer. Y Pepa era un poco igual, o sea que las dos nos movemos por principios. Y luego somos muy cabezotas con el tema de la salud, porque es verdad que es un personaje, pero los guionistas al final fueron adecuando los personajes a nosotros, ¿no? Y yo soy muy pesada con los hábitos, o sea, eso ahí sí que soy muy enfermera. Soy muy pesada con los hábitos de salud, con la comida, con el deporte, con el no sé qué, con el no fumar, y eso lo tenemos muy en común. De hecho, en el rodaje, cuando comíamos todo el equipo,
Es que yo no entiendo por qué en una serie, vamos, de un hospital había constantemente patatas fritas de... Los ganchitos que me decías. Sí, las patatas estas que venden, es que no quiero decir marcas, pero las patatas... Y todos los días esa era la guarnición, ¿no? Y claro, cuando alguien se sentaba a mi lado con esas patatas, yo decía, pero oye, no comas eso, o sea, o ayer también comiste, y entonces ya el productor ejecutivo decía, no comáis con ella, porque es muy pesada. Y es verdad que soy la típica pesada con eso. Sí, como que lo veas como una aberración, ¿no? Lo veas ahí. Yo creo que la gente tiene que ser responsable de su salud. Sí. Totalmente. Vale. ¿Qué más cosas crees que os habéis aportado? Porque sí que creo que os habéis aportado cosas, Pepa y tú. ¿Qué crees que os habéis aportado? Hombre, a ver, a través de los guiones que estaban en todo momento asesorados por un equipo médico, o sea, desde el origen del caso médico que se va a tratar en guión hasta en rodaje, bueno, pues hay un montón de médicos, ¿no?, inspeccionando todo el proceso. Entonces, yo he aprendido muchísimo. Bueno, a ver, esto dicho delante de vosotros, que os dedicáis todos a esto, vais a pensar, esta tía que dice que sabe de medicina, no sabe nada de mí, seguramente será así, pero es verdad que yo tengo la sensación de que he aprendido mucho, no solamente a nivel de hábitos o porque Pepa llevas el Departamento de Educación para la Salud, que eso me hacía estudiar cosas, sino porque al final estás estudiando un guión diario con un caso médico que podía ser de cualquier especialidad, con cualquier enfermedad o dos enfermedades cruzadas o síntomas. Entonces a mí Pepa me ha aportado muchísimo conocimiento, por supuesto dicho con restricción y respeto a vosotros, pero mucho conocimiento de este mundo que por otro lado me gusta mucho, que es la medicina, ¿no? Y luego Pepa es un poco más paciente que yo creo que yo soy bastante más metepatas, entonces me ha enseñado a tranquila. Calmar. Sí, calma. Bueno, la verdad, María, que comentabas que ibas a... los pacientes saben, muchas veces nos encontramos a pacientes que saben, porque la información está ahí. Entonces, bueno, pues hay que respetar, hay que escucharles y a lo mejor lo que tenemos que hacer es, hay cosas que también aprendemos nosotros o a lo mejor corregir alguna cosa, pero no tomarlo con normalidad, o sea, sí, tenemos que suponer que la gente sabe, que los pacientes saben porque la información está ahí. O sea, bueno, está ahí. Perdona que te corte, pero yo me imagino que ahora con el mundo de las redes, claro, y con internet, no es igual cómo llegaban antes los pacientes a las consultas, me imagino, no sé, estoy aventurando un poco, a cómo... Yo tengo unos síntomas y yo creo que es inevitable que la gente haga clic, clic, clic y te llegue a la consulta diciendo, oye, tengo esto, ¿no? Me imagino que eso habrá pasado. Pues yo creo que no tiene que sentar mal, sino calma, vamos a ver, ¿por qué crees que sospechas esto? Tal. Sí. La gente está acostumbrada a estudiar, o sea que perfectamente puedes saber más lo que has aprendido con Pepa. ¿Y aciertan los pacientes cuando hacen esto? Pues a veces ¿Sí? sí. Sí. A veces sí. Y bueno, ¿cómo te preparabas los papeles? ¿Teníais profesionales que os asesoraban durante el rodaje? Sí, teníamos profesionales que nos asesoraban todo el rato. Está la parte de la interpretación, o sea, lo que es el personaje, porque claro, yo era enfermera, pero luego tenía mis tramas de amor, claro, lo digo, evidentemente, ¿no? Entonces esa era la parte emocional, más de interpretación, que eso, bueno, tiene que ver mucho con estudiar el texto, y además íbamos tan rápido porque en una serie diaria se graba un capítulo al día, entonces es 1 hora de programación que se graba, y que vosotros podéis pensar, jo, pues 1 hora en 8 horas de jornada es muchísimo, pero en realidad eso significa que entre que hay que iluminar, poner sonido, cambiar el atrezo y todo, y una toma y error, y luego venía otro actor y de repente se equivoca y hay que volver a hacer otra toma, al final es que vamos a 1 o 2 tomas o sea, vamos muy rápido, ¿no? Y salíamos de trabajar y había que estudiar el nuevo guión, donde hay cambios, porque el último asesor médico ha vuelto a leer el guión y entonces hay un cambio y te envían por mail una separata a las 8 de la tarde y te dicen, este total que tienes sobre la diabetes hay que cambiarlo porque hay que decir, o sea, que ¿cómo me lo preparaba? Pues casi como podía, vamos, estudiando, claro, a la hora de comer y cosas así. Y luego es verdad que nos mandaban en los guiones, siempre venían anexionados links de cosas si teníamos que hacer una intervención o de enfermedades para que lo pudiésemos ver, que no siempre llegábamos a ver esa información. Y hubo una diferencia entre el principio de la serie y el final, porque al principio de la serie yo no sabía hacer un análisis de sangre.
decir, vosotros que lo hacéis o vosotras habitualmente, que si primero limpiáis o la goma o los guantes o tal, claro, para mí era todo un mundo nuevo, ¿no? Entonces tuve que aprenderme el orden de los factores y además hacerlo como si lo hubiese hecho toda la vida, no que no se me notase pensar lo que iba antes o después, ¿no? Eso al principio era más problemático. Luego es verdad que después de no sé cuántos capítulos hicimos, más de 1000, conseguí que estuviésemos en una secuencia hablando sobre un problema emocional o de amores o algo así y hacer un análisis al mismo tiempo y que pareciese vamos, que lo que era mi trabajo, ¿no? O sea, que de eso estoy muy orgullosa. Y de hecho, hubo una vez que estaba con un paciente falso, claro, un actor, era un niño como de 14 años y estaba hablando con él y le estaba echando la bronca por alguna cosa y yo, bueno, puse la goma y más utilizábamos alcohol de verdad, tal, entonces la sensación, y yo recuerdo que cuando le iba a acercar la aguja, que estaban capadas como los cuernos de los toros, ¿no? Cuando salen casi a... Recuerdo que normalmente lo que se hacía en centro médico era que acercabas la aguja y en ese momento, para que no se note que no íbamos a pinchar, el cámara paneaba a la cara del chico o a otra cosa, ¿no? Pero es que era tan realista todo que yo recuerdo que el actor me dijo, no, pero me vas a pinchar de verdad. Y entonces, claro, la toma la tuvimos que cortar y yo, no, tranquilo. Joder, es que parece que me vas a pinchar el alcohol, la goma, no sé qué. Sí, se asustó. Y bueno, en más de una ocasión sí que la gente ponía cara de ostras. Entonces luego teníamos un equipo de maquillaje muy bueno y diseñaron un brazo como de silicona para que el cámara no tuviese que panear y realmente se viese en cámara la sensación de que la aguja entraba en la... Pero era tan realista que cuando mandamos la primera secuencia con eso, Televisión Española dijo que no pasaba nada porque no se viesen las agujas entrando, porque claro, la Televisión Española decidía mucho también lo que se podía emitir o lo que no, y también nos pidieron que no saliese mucha sangre porque eran las 6 de la tarde. Como si la sangre fuese algo muy malo, ¿sabes? Y la fobia a las agujas. La fobia a las agujas. Ahí seguramente que había un poco de eso también. Sí. Dentro del equipo multidisciplinar del que formaba parte Pepa, ¿sí? ¿Qué papel crees que hacía ella en el equipo multidisciplinar? Que se la veía con mucha iniciativa, se la veía... no sé, sí, como... Pepa era un personaje que lo crearon como... Pues es una tía como con mucha convicción, muy perseverante, que amaba su profesión. De hecho, la historia del personaje es que ella pertenecía a una muy buena familia, pero que quería ser enfermera y entonces sus padres dijeron que no les parecía, bueno, estas cosas de la tele, ¿eh? Sí. Que enfermería, qué tal. Entonces, total, que ella se fue de casa y llevaba no sé cuántos años sin hablar con su familia, ¿no? O sea que... entonces, dentro del hospital ella tenía muy claro que quería ser enfermera, lo que representaba esta profesión para la sociedad y para ella misma, y estaba muy convencida de trabajar en el hospital. Creó el Departamento de Educación para la Salud, que no existía en ese momento en el hospital, y Pepa era la típica enfermera que se peleaba con los médicos. A ver, esta cosa que hay enfermeras médicos, pues sí. Pepa era la típica que se enfrentaba a los médicos, ¿no? Y esto era, a ver, porque por un lado están los guionistas de ficción que dicen, vale, pues genial, porque hay conflicto dramático y tiene que ser así, pero claro, nosotros teníamos médicos asesorándonos, cuidado, no teníamos enfermeros, teníamos médicos. Entonces, claro, un enfermero tenía claro, yo lo pedí todo el rato, una enfermera o un enfermero tiene que estar asesorando porque, oye... Equipo multidisciplinar. Efectivamente, ¿no? Entonces, claro, los médicos no llevaban tan bien que Pepa se enfrentase, pero si es ficción, decíamos, pero oye, ¿pero qué es ficción? Ya, pero claro, una enfermera no puede, o sea, que sepáis que he vivido eso, no es ficción, ¿no? Bueno, pues... No, así si no nos cuadra algo, vas y lo comentas. Yo creo que hay que hacerlo, si no te cuadra pero algo... claro, nos pasaba. Y de hecho, le comentaba el otro día a Esther que Pepa, al llevar el Departamento de Educación para la Salud, revisaba casos de pacientes pues infartados que venían y tenían que revisar los hábitos y cosas así, o de control de cosas, y yo tenía que decir en guión, bueno, tienes que tomar, yo qué sé, propanadol, como ha indicado, como te ha prescrito el médico,
tienes que tomar tal. Y yo decía, pero vamos a ver, si en la secuencia anterior se ha visto que el médico ha prescrito esto, ¿de verdad tengo que reproducir? Sí, porque tú eres enfermera y no puedes decirlo. Y yo, bueno, vale, pues tal. Entonces había ahí esta cosa que, bueno, que ya veo que es un poco el mundo real. Claro, por eso la importancia de la preparación de enfermería, de las especialidades de enfermería, que enfermería esté preparándose continuamente, por eso vamos a... Bueno, y además enfermería, hombre, ¿quién está con los pacientes? Porque el contacto que tenéis con los pacientes, pero no solamente para llevar la medicación, ¿no? Sino qué tal estás, hay que hablar con los familiares, en un ingreso me imagino que un paciente pasa por muchos estados de ánimo, y hay alguien que absorbe eso, ¿no? Que yo creo que es el equipo de enfermería. O sea, y bueno, y no sé cuántos médicos saben hacer un análisis, que hay algunos que no saben, ¿no? O sea, quiero decir que todos tienen sus competencias, pero hay cosas prácticas que... Sí. Los residentes de medicina de familia sí que se les hace rotar con enfermería, pues para coger vías y tal. Coger por la vías. Urgencia también pasan. Bueno, me imagino que claro que habrá sectores, ¿no? Y van con enfermería para saber hacer algunas técnicas de enfermería, sí. Técnicas de enfermería, fíjate cómo lo has llamado, pero en cualquier caso yo creo que un enfermero o una enfermera al final es un vínculo, o sea, claro que con la enfermedad y con la medicación, pero es un vínculo emocional con el paciente y con los familiares, y eso es tan importante en una recuperación, porque es verdad que en este siglo XXI tenemos la suerte de que hay pastillas y hay medicamentos que aminoran el dolor, que me parece el gran avance, ¿no? Que la gente no sufra tanto, pero que yo sepa no han inventado pastillas para no sentirse solo o no sentir miedo cuando estás en un hospital, y al final eso es algo que hace el equipo de enfermería, ¿no? Total. Las emociones afectan a la salud, eso es totalmente. Bueno, María, tu visión de la enfermería, tu visión previa de la enfermería, ¿se ha visto modificada tras tu trabajo en la serie de Centro Médico, tras la interpretación de Pepa? ¿Tu visión de la enfermería ha cambiado? Mira, yo ya respetaba mucho el sector, porque sé lo que supone. Además, España es un país que tiene un sistema que es la seguridad social, y que todo el mundo, bueno, presumimos como país, ¿no?, de tener este sistema, y efectivamente es para presumir, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que como parece que la seguridad social es un ente tan grande, que es tan grande que no es de nadie, pues es verdad que el personal que trabaja en los hospitales muchas veces también es víctima de los nervios, las ansiedades y las cosas, y parece que me tienen que yo tengo el derecho, ¿no? Como que seguramente será así, ¿no? Que como pacientes tienes el derecho, pero hay todo un mundo detrás de un hospital, y esto es una máquina de relojería muy complicada. Entonces, yo respetaba ya la profesión muchísimo, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas detrás aparte de lo que se ve. Pero evidentemente trabajar en la serie y tener la oportunidad de realmente pasar por... Claro que cuando tienes un buen actor haciendo de paciente es mucho mejor que cuando tienes a uno menos bueno, ¿no? Pero tener la oportunidad de manejar un problema médico o con tensión o con familiares, te das cuenta de la dimensión de la profesión. O sea, quiero decir que al final aprendes, ¿no? Y que hay que tener en cuenta muchas cosas a la hora de juzgar a un personal que nos está atendiendo, ¿no? O que nos está hablando. Otra pregunta que me gustaría hacerte también. ¿También ha podido cambiar en algún aspecto la imagen que tuvieras del sistema sanitario antes, de tu papel en la serie de Centro Médico y ahora? La verdad es que... Ya tenías experiencia tú con... Sí, bueno, sí, pero yo creo que soy una defensora del sistema público de salud desde siempre, y bueno, tener la oportunidad de hacer un personaje como, bueno, ser una enfermera, me ha ratificado esa posición que yo ya tenía, ¿no? De hecho, yo creo que me he vuelto más radical todavía. Sí, porque creo que es algo... O sea, que tenemos esto, que es una herencia también, pero que tenemos que saber cuidar, ¿no? Y que no se puede, es un sistema que hay que cuidarlo.
Y también creo que lo que me ha pasado con Pepa es que a través del Departamento de Educación para la Salud, que es una cosa que también yo ya tenía, pero que sí que he profundizado, es que, y lo he hecho al principio, esta idea de tenemos que ser responsables de nuestra salud. Porque aquí, como tenemos un sistema general que parece que es garantista, no pasa nada, tú ponte malo que el Estado cuidará de ti. A ver, tú cuidas de tu casa y cuidas de tu coche, ¿por qué no cuidas de tu cuerpo? Es tu responsabilidad. Otra cosa es que tengas la suerte de que si enfermas, pues tengas un personal ahí o puedas simplemente cogiendo tu coche o llamando al teléfono, la suerte de poder acceder a un sistema de salud que es gratuito y que va a cuidar de ti, de tu familia, en fin, qué suerte eso. Pero no podemos saturarnos, no podemos sobrellenarlo de casos o sea, y no podemos exigirle tampoco más de lo que puede dar, porque es que somos muchísimos y nos pasan muchas cosas y todos no tenemos hábitos muy buenos. Entonces, yo sí que creo que hay que mandar el mensaje a la gente de uno tiene que ser responsable de su salud siempre, y eso también te va a hacer libre. Entonces creo que la palabra clave es prevención. Es decir, cuanto más se sepa sobre salud o qué puedo hacer yo por mi salud, no por supuesto también por mi enfermedad cuando estoy enfermo, pero qué puedo hacer yo por mantener más tiempo mi salud, es fundamental, porque iremos descargando también los hospitales, ¿no? Pues muchos en urgencias, muchos constipados, muchas anginas, muchas cosas que tenéis que atender que al final sobresaturan el sistema y seguramente lo harán menos eficiente por sobresaturación, ¿no? La enfermería utiliza mucho una palabra y lo que intentamos es capacitar a las personas para su propio autocuidado, para que se autocuiden, autocuidado, sí, eso es. para que mantengan o mejoren su salud y prevengan enfermedades. Eso a través de la educación para la salud que tú hacías en centro médico, y esta es otra de las preguntas que quería hacerte. ¿Qué aspectos, dentro de los aspectos que la serie aportaba a la sociedad, cuáles destacarías más? Porque no solamente era la educación para la salud, había más cosas. Era muy holística la serie. Sí, había más cosas y efectivamente la palabra... Esto era una serie de televisión española, se hacía con dinero público y había un objetivo muy claro que era servicio público. Es decir, que si yo enciendo la tele por la tarde, tenga la oportunidad de aprender algo, no solamente de ver una telenovela o ver cómo dos se enamoran o algo así, que está muy bien, que también entretiene, pero sobre todo servicio público. Entonces, se incidía mucho en educación para la salud porque es algo que la gente sí que puede hacer por ellos mismos, los hábitos de, bueno, o sea, lo que comemos, lo que no comemos, lo que nos movemos, es decir, eso sí que está en la mano de la gente. También en la cadena nos dijeron que casos de muerte redujésemos un poco, porque teníamos todo un departamento de oncología, Esther, teníamos un departamento, que claro, también en la cadena nos dijeron, bueno, intentad que no se mueran muchos pacientes a la semana, porque es un poco más deprimente. Y sobre todo, pero el objetivo fundamental era intentar dar herramientas a la gente a la hora de poder autocuidarse, ¿no? Ese era el objetivo. Y luego había muchos totales informáticos, o sea, informativos de, yo qué sé, de todo tipo, ¿no? De hecho, una vez, que no sé si alguien de aquí lo oyó, hicimos un capítulo de alguien que tenía un problema y le hacíamos un RCP, y oísteis que luego un niño salvó a su padre y contó que lo había visto en la serie y tal, ¿no? Y eso, claro, fue como un revuelo y para la tele fue como... Estupenda noticia. Qué bien, pues qué bien que haya una cadena pública que con dinero público promocione. Seguramente podríamos haberlo hecho mejor o podríamos haber... Pero bueno, es verdad que había una conciencia de bueno, estamos haciendo algo que puede ayudar a la gente, ¿no? O que puede dar alguna herramienta para, desde casa, bueno, que se tomen buenas decisiones. Bueno, pues es que te iba a preguntar, pero es que yo creo que lo voy a afirmar, que creemos que te has convertido en un agente de salud para toda la vida. Bueno, ya te cuidabas, sabemos que te cuidas, que hacías ejercicio, que te preocupa la nutrición, pero bueno... Ya. De todas formas, tener una persona, a lo mejor es verdad que yo estoy muy concienciada, pero si le preguntas a mi madre o a mi padre, te van a decir, qué pesada es. Sí, porque es como, papá, ver el azúcar, esto, no sé qué, mami, esto... Y es verdad que soy muy... Eres muy enfermera.
Sí, es verdad que sí, que soy un poco así, pero qué pena que que le tengamos que poner el apellido, ¿no? De eres muy enfermera. Qué genial sería que la gente tuviese esa conciencia de decir, oye, no me voy a tomar esto, porque es que al final estamos en las manos de un montón de empresas agroalimentarias que ponen sus productos en sitios privilegiados de los supermercados y nuestros niños quieren cosas que al final, claro, todos los días un no es muy complicado, ¿no? Pero son productos que no son tan saludables. Pero como es comida, parece que no es malo, ¿no? Y luego sí que hay una campaña muy fuerte en contra del tabaco, que fenomenal, y me parece que está muy bien hecha. Pero también hay otras cosas que diariamente están en nuestras vidas y que tampoco son tan buenas, ¿no? Como no está reconocido como droga, como el tabaco, el alcohol, tal, se piensa que es inocuo y no está inocuo. Sí, ahora de repente está muy de moda el gluten o el aceite de palma. De repente es como, ¿tiene aceite de palma? Y es como, madre mía, pero tú has mirado el nivel de sal que tiene o de grasas o yo qué sé, otras cosas, ¿no? Y yo creo que hace unos años hubo un grupo que presentó en la Unión Europea, en el Parlamento, quería presentar una cosa y poner los 3 valores que definen un poco los alimentos que tomamos: sal, azúcar y grasas, y utilizar un sistema tan sencillo como el de un semáforo. Y porque cuando vamos a leer las cajas de los productos nutricionales, y nosotros, bueno, pero las personas mayores, primero, no se ve nada, porque son muy pequeñitos y detrás, y segundo, no se entiende, porque cada 100 gramos, pero por la totalidad, pero que o sea, es un lío, ¿no? Y entonces hubo un grupo que llevó una propuesta que era poner sal, rojo, amarillo, verde, azúcar, rojo, amarillo, verde, y grasas, rojo, amarillo, verde. Si tú vas a un supermercado y ves un producto que tiene amarillo en azúcar, rojo en sal y rojo en grasas, ya automáticamente piensas, creo que no. Y si ves 3 verdes, pues dices, este sí. Pero esa propuesta no llegó, la tiraron los lobbies de las empresas agroalimentarias porque dijeron que había pasillos de los supermercados que se iban a estigmatizar. Y yo pienso, claro, mejor que se estigmaticen los pasillos a que enfermen las personas, ¿no? Ya. Vamos a seguir. Es que iba a decir algo, pero vamos a seguir. Bueno, nuestra gerencia apuesta por innovar en la humanización de cuidados y en seguir mejorando en humanizar los cuidados. Aquí te vamos a dar la oportunidad de que nos hagas una sugerencia. ¿Qué crees que podríamos hacer para mejorar la estancia de nuestros pacientes aquí en el hospital, para hacerla más agradable? ¿Tienes alguna sugerencia? ¿En este hospital o en todos y a los nivel hospitales? España, bueno, en cualquier centro donde tengamos pacientes, donde haya pacientes. Bueno, te agradezco la pregunta y la confianza en que yo te vaya a dar una idea buena. Hemos hecho un concurso de ideas, o sea... Lo sé, pero que me lo para preguntes a mí. Pero por otro lado, que no suene a crítica con el personal, porque claro, esto... Pero hay una propuesta, que no es una idea mía, que está circulando ya por algunos hospitales, que tiene que ver con el descanso de los pacientes, ¿no? Luego te cuento. Entonces, es verdad que cuando estás en un hospital, oye, se duerme mal, porque al final hay un montón de personal trabajando y es normal, y moviendo carritos, y abro puertas y enciendo la luz y pongo el termómetro y pongo uno tal, ¿no? Entonces yo sé que leí la iniciativa con respecto al Hospital Carlos III de Madrid, y yo creo que ya hay algunos hospitales que lo están poniendo en práctica, que es, igual que cuidamos de los pacientes de día, que también cuidamos de ellos de noche, ¿no? Pero igual que nos dedicamos a sus medicaciones y a sus cosas, pensemos también que el sueño de los pacientes también es reparador y también es curativo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Igual que en los pacientes, ¿qué podemos hacer nosotros por nuestra salud? ¿Qué puedo hacer yo para contribuir a eso? Pues a lo mejor la manera en la que abro el picaporte es un poquito más suave, o hablo más bajo, porque al final es verdad que esto es una profesión en la que se hacen noches, esto no es una profesión de trabajo de 8 a 3. Y claro, llega un momento, y yo lo entiendo, que es mi día a día, y es mi trabajo, y es mi carro, y es mi pasillo, y es mi puerta, y llamo y tal, ¿no? Pero reducir a lo mejor el ruido y las luces incluso, ¿no? Que haya otro tipo de luces por la noche, yo creo que sería algo positivo para el descanso de los pacientes, que también el descanso contribuye a la curación, ¿no? Sí, total.
estamos trabajando en ello. Tenemos una comisión de cuidados aquí. Ajá. La presidenta es la directora de enfermería, es Ángeles. Ah, mira. Sí, sí, además que ya viene también de otro hospital donde ha estado trabajando muchísimo. Sí. Sí. Y entonces, bueno, pues hay diferentes grupos, ¿no? Y uno de ellos trabaja en mejorar el sueño y el descanso de los pacientes. Sí. Entonces está trabajando pues en modular el tono de voz, en las luces, en los horarios, ¿vale? En intentar, si una medicación no es necesaria, que se ponga justamente en esta hora, que se pueda... A la 1 de la mañana, claro, por ejemplo, efectivamente, ¿no? El paracetamol de la 1. Sí, sí, sí. 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 Es un analgésico que sí precisa y el paciente pues se le ha observado que ha pasado una buena tarde, bueno, y no lo reclama, pues y está descansando, pues a lo mejor no... Sí, que no es necesario. Claro, y está durmiendo, pues no se lo vas a poner, ¿no? Si precisa, ¿vale? Si no lo tiene pautado, ¿vale? Pues ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues vamos ahí, vamos por buen camino. Seguro que sí. Notando, seguro que pero sí. Todo lo que sea continuar en esta línea, esta gerencia apuesta por ello y de hecho, bueno, pues las ideas que nos van a presentar, que han resultado ganadoras, nos lo van a decir luego. Bueno, María, si alguien tiene alguna pregunta para María, esta es la oportunidad para hacerlo. ¿Alguien quiere preguntarle algo a María? A ver, todos a la vez no, ¿eh? Bueno, pues si nadie va a preguntar nada, que parece que no lo sé. Yo sí que quiero decir que gracias a esta propuesta de venir aquí con vosotros hoy, que yo me siento un poco intrusa, aunque me encanta vuestro mundo, pero es verdad que me siento un poco intrusa y parece que os estoy dando lecciones de una cosa que sabéis mucho más que yo. He tenido la oportunidad de conocer no solamente a ti, a Esther, a Ángela, a Esther, a personal de aquí del Hospital de Guadalajara, que conocía como usuaria, ¿no? O como acompañante y la verdad es que os tengo que decir que he descubierto un equipo humano enorme y me sorprendió porque pasé aquí la mañana del viernes y varias veces las personas que trabajáis en el hospital os emocionabais hablando de lo que hacíais y vi más de una lágrima, ¿no? Y me parece que hacéis una labor increíble y que este hospital es muy grande, que seguramente no tiene todo el presupuesto, todos los recursos que necesitáis para llevar todo lo que estáis haciendo a cabo, pero es que al final los recursos más importantes son los humanos, ¿no? Y yo creo que este hospital los tiene de sobra, o sea que enhorabuena. Muchas gracias. Quiero hacer una reflexión. Bueno, primero darte las gracias, María, porque es verdad que cuando nos pusimos en contacto contigo estuviste dispuesta a acompañarnos. Creo que es muy importante escuchar a la sociedad, escuchar a las personas que utilizan el sistema sanitario, que aprendemos mucho de ellos, como no puede ser de otra manera, que tenemos que escuchar. Sí que creo que es importante visibilizar, es verdad que es una palabra que cada vez me gusta menos, yo creo que somos lo suficiente visibles, tenemos que creérnoslo nosotros mismos, y somos la enfermería que es suficientemente visible y se está desarrollando y puede estar en puestos de gestión y está cada vez más preparada. Y sí que le diría pues a tú que tienes contacto con programas, en el caso de que tengas que hacer de nuevo el papel, sería interesante que hubiera una enfermera asesorando porque somos gestores de cuidados y eso debe quedar palpable y solo lo puede transmitir una enfermera. O un enfermero. Un enfermero, sí. Una enfermera. Entonces, sí que creo que es importante. Yo también lo pienso porque además hay otra manera de hacer las cosas, ven las cosas desde otro punto de vista y si hay personajes que eran, yo lo tengo claro, vamos, que tiene que ser así. Pero es verdad que los médicos parece que, no sé, tenían llevaban los casos y entonces pues gestionaban, pero sí, me parece muy importante. Bueno, María, yo también te doy las gracias porque me ha resultado, no soy seguidor de la televisión, no suelo ver series, pero me resulta interesante. También quiero hacer una reflexión en voz alta y una sugerencia. Hace muchos años, cuando yo empecé a estudiar enfermería, para mí la enfermería era mi vida, quería ser enfermero por encima de todo. Acudí a un congreso de enfermería docente, fue en Cádiz, hace ya bastantes años, así como 30 años, y escuché a una de las personas que más ha hecho por esta profesión, que es la doctora Alberdi, enfermera,
decir algo que yo mantuve radicalizado durante mucho tiempo. Y dijo algo tan importante como que las enfermeras son tan importantes que son aquellas que justifican la existencia de los hospitales. Fíjate si es una profesión importante que un hospital solo existe porque una persona precisa al día de 24 horas de cuidados enfermeros. Si esto no fuese así, los cuidados serían domiciliarios o en atención primaria. Entonces, es una idea que yo he ido desradicalizando. No somos ni más ni menos importantes que nadie, pero sí tiene parte de razón. Entonces es importante, pues yo te sugeriría que si vuelves a tener que hacer este papel, que estoy seguro que sí, porque seguramente te lo vuelvan a ofrecer, dado la repercusión que ha tenido a nivel nacional, pues que lo tuvieses dentro de tu mente para poderlo argumentar. Que pues muchas persona gracias. Necesita 24 horas al día de cuidados enfermeros. Pues mira, me voy a quedar con esa idea. De momento la serie se ha acabado, yo no sé si la van a renovar o no lo sabemos, pero es verdad que había otras enfermeras también en la serie y éramos muy exigentes con eso. Pero no sabéis la vara que dábamos al productor ejecutivo, o sea, que es que en realidad, pero me quedo con tus palabras y ya dichas por un profesional del medio tienen más valor que dichas por nosotras que éramos actrices, claro. Sí, sí, de hecho nosotras llevábamos reportajes que se hacían sobre el funcionamiento de los hospitales y cómo el personal de enfermería al final pues es esa maquinaria que hace que el hospital se mueva, ¿no? Y sí, ya sabemos que las enfermeras son muy importantes, porque es que al principio casi nos tenían como camareras, ¿no? O sea, como, hola, va a venir el médico, clon, cerrabas la puerta y era, oye, que las enfermeras tienen competencias y los enfermeros tienen competencias, no puede ser esto. Estudian mucho. Y además que sepáis que nosotros teníamos, y Televisión Española tenía un buzón abierto para reclamaciones, sugerencias y mails de pacientes, y más de una ocasión nos escribieron, no sé si sindicatos o asociaciones de enfermería, pidiendo más relevancia en las competencias de las enfermeras de la serie y también diciendo que porque no había enfermeros, que también me parece muy acertado. Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo te iba a decir una cosa, cuando decías enfermeras, enfermeros, correcto, enfermeras, enfermeros, pero a veces yo sigo escuchando a algunos compañeros ¿Sí? que se sienten tan orgullosos de ser enfermeros que no les importa, incluso dicen esta frase, soy una enfermera. Son chicos y dicen, soy una enfermera. Soy una enfermera. Claro, sí, lo puedo entender, ¿no? Y todavía queda así, sí, y creo que es por el orgullo de la profesión, es una profesión que tiene mucha responsabilidad, nos exigimos mucho a nosotros mismos porque tenemos en nuestras manos el cuidado de los pacientes, la salud de los pacientes. Un médico puede prescribir un tratamiento, pero la situación clínica de tu paciente cambiar. Entonces tú tienes que distinguir que a lo mejor la situación clínica de tu paciente ha cambiado y el tratamiento que le han prescrito pues ahora no le va bien y tienes que comentarlo. Tienes que comentarlo, claro, es porque claro, es que hay una si cosa la de situación clínica ha comunicación cambiado interna y estás tú ahí, él no está, pues a lo mejor no se lo puedes poner, o no puedes poner Seguril 81624 si tiene la tensión baja, entonces tienes que esperar y llamar a un médico y comentarle el estado del paciente, pues porque ha cambiado la situación clínica. Ese es un tema importante también Sí. que no hemos tocado, que es la comunicación interna en el hospital. Porque claro, aquí todo el mundo trabaja a turnos, claro, no vive en el hospital 24 horas, entonces un enfermo está ingresado 4 días, pero le pueden atender de repente diferentes personas y tiene que haber una comunicación eficiente, que algunas veces ocurre. Claro. Y también hay una cosa con la comunicación con los familiares, que los familiares somos a lo mejor pesados, ¿no? Y queremos saber todo en el momento, pero es verdad que una palabra dicha a tiempo a un familiar te ahorra energía y ansiedad y voy a utilizar una expresión un poco fea, ¿no? Pero te lo quitas de en medio para un buen rato, ¿no? Entonces, sobre todo por calmar la ansiedad. Y eso es una cosa también que se padece como acompañante, ¿no? Que no sabes nada. La información. Yo entiendo que aquí todo el mundo está sobrepasado y que tiene tantas cosas por hacer que, claro, decir en qué estado está o cuándo viene el médico o cuánto le queda para la prueba o como cuánto tiempo queda para que me den los resultados, a lo mejor no es prioritario en mi día a día como personal sanitario, ¿no? Pero es verdad que desde el punto de vista de la recepción, de repente te dicen, oye, mira, te puedes ir a tomar un café porque esto va a tardar como 4 horas.
esa información que parece una tontería, a ti te sitúa en el mundo y en el hospital, y tú en ese momento llamas a tus otros familiares, oye, pues si vengas, pues no vengas, pues tal, ¿no? Es que la comunicación también es un capítulo también, ¿no? La información. Sí, la que información. tengan la información, pues les hace menos vulnerables, les hace estar más tranquilos. Sí, sí, sí. Bueno, María, pues muchísimas gracias por tenerte, por haber dicho que sí, por estar aquí, y bueno, queremos desearte muchísima suerte. Con una actitud positiva siempre atrae la buena suerte, tú la tienes, la llevas de serie, nos dimos cuenta el otro día. Y bueno, ayer hablaba con Petri por teléfono, una enfermera que conociste, con Mamen, decía, digo, es como nosotras, como nosotras. Bueno, muchas pues gracias a ti, Que especialmente claro, Esther, y a todos vosotros, gracias, de verdad. No, gracias a ti.